Buenas noches, mi nombre es Raúl Piazzolla. El día de hoy tendré el privilegio de defender y socializar mi diplomado, el cual se enfoca en la participación de la víctima como querellante del proceso penal venezolano. Iniciamos describiendo de la situación contextual, la cual habla de la víctima como parte integrante en el proceso penal venezolano. Puede coayudar a que el sistema judicial sea mucho más eficiente, es decir, la incorporación de este en el desarrollo de los juicios orales es vital para la determinación de la culpabilidad o no del acusado. Es importante resaltar que su intervención se hace necesaria para la culminación exitosa del proceso judicial. Ahora bien, dentro de los criterios básicos está la definición de la víctima y los derechos que ésta posee. Para ello, el Código Orgánico Procesal Penal define a la víctima como la persona que ha sufrido el daño a consecuencia de un hecho delictual, por lo que posee derechos. Entre estos se tienen presentar querellas, estar informadas sobre los resultados del proceso judicial, solicitar medidas de protección para ella y para su familia, adherirse a la acusación del fiscal o formular una particular, ejercer acciones civiles, ser oída por el tribunal competente e impugnar las decisiones judiciales. La víctima, según fundamentos del COP, la protección y reparación del daño causado a la víctima del delito son un objetivo básico del proceso penal. Y en este sentido, el Ministerio Público está obligado a velar por dichos intereses en todas las fases. Los jueces también están obligados a garantizar la vigencia de los derechos de la víctima y el respeto y protección y reparación durante el proceso. Asimismo, la policía y los demás órganos auxiliares deberán otorgarle un trato acorde a su condición de afectado, facilitando al máximo su participación en los trámites que deba intervenir. El artículo 121 del Código Orgánico Procesal Penal considera víctima a la persona directamente ofendida por el delito, el cónyuge o la persona con quien haga vida marital por más de 2 años, hijo o de padre adoptivo, parientes dentro del cuadro de consanguinidad o segundo de afinidad al heredero, en los delitos cuyos resultados sea la muerte del ofendido, los socios, accionistas o miembros respecto de los delitos que afecten a una persona jurídica, contenido por quienes la dirigen, administran o controlan las acciones, fundaciones y otros entes, y otros delitos que afecten intereses colectivos, siempre el objeto de la agrupación se vincule directamente con estos intereses y se haya constituido con anterioridad a la perpetración del delito. Si las víctimas fueron varias, deberán actuar por medio de una sola representación. Se puede asegurar y se presentarán problemas prácticos respecto a aquellos delitos como los fraudes bancarios masivos y quiebras fraudulentas, en los cuales será difícil lograr que las innumerables víctimas litiguen bajo una misma representación letrada. Incluso pudiera ocurrir que las pretensiones de una de las víctimas o de otras resultaren incompatibles o enfrentadas, por lo cual mal podría forzárseles a actuar bajo una sola representación.
La cualidad de la víctima y su representación en este proceso puede ser impugnada ante el tribunal en que se haya parte o se haya reclamado sus derechos, tanto el fiscal del Ministerio Público como el imputado y sus defensores. En esta parte resaltaremos los reconocimientos de derechos a las víctimas en el ordenamiento jurídico venezolano. Presentar querellas, ser informado de los resultados del proceso, solicitar medidas de protección frente a los probables atentados en contra suya o de su familia, adherirse a la acusación del fiscal o formular una acusación particular propia contra el imputado en los delitos de acción pública. Una acusación privada en los delitos dependientes de instancia aparte. Ejercer las acciones civiles con el objeto de reclamar la responsabilidad civil proveniente del hecho punible y así obtener el resarcimiento de los daños causados y los perjuicios provocados. También ser oído por el tribunal antes de decidir e impugnar las decisiones judiciales. En todo lo antes expuesto, se puede decir que la víctima podrá ejercer estos derechos ante los órganos competentes. El proceso que debe efectuar la víctima ante las instituciones del Estado al servicio de los ciudadanos no podrán ayudarlo mientras no tenga conocimiento de lo sucedido. Entonces, lo primero es informar a las autoridades del hecho que configura el delito. La denuncia es la principal forma de notificar a las autoridades, ya sea bien de forma verbal o escrita, y puede ser interpuesto ante oficinas del Ministerio Público, cuerpos de seguridad, defensorías del pueblo y demás instituciones previstas en la ley. Quienes están en la obligación de atenderlo y so pena de ocurrir por los funcionarios la responsabilidad disciplinaria e incluso penal, utilizan los teléfonos de emergencia en caso de una urgencia. Por último, la protección del Estado hacia la víctima. El Estado está obligado a garantizar la integridad física de las víctimas. Para ello, el artículo 120 del Código Orgánico Procesal Penal determina la protección de las víctimas como uno de los objetivos del proceso penal. Los juzgados penales tienen competencia para dictar las medidas necesarias para evitar y hacer cesar cualquier hecho que signifique un grave riesgo para la víctima. La recién Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás sujetos procesales del 2006 consagra las disposiciones para proteger los derechos e intereses de las víctimas. El apostamiento policial es una forma de protección común para resguardar a las víctimas. La prisión preventiva dictada en contra del imputado también puede ser una forma de protección, siempre y cuando se ajuste a las previsiones legales. Propósito de mi investigación. El objetivo general es analizar la participación de la víctima como querellante del proceso penal venezolano. Esta tiene unos objetivos específicos: identificar los fundamentos teóricos y legales sobre la participación de la víctima como querellante del proceso penal venezolano, describir los procesos de la participación de la víctima como querellante del proceso penal venezolano. También lo es determinar la incidencia de la participación de la víctima como querellante del proceso penal venezolano.
Y de suma importancia, la temática es el establecimiento de las medidas aplicables a los adolescentes incursos en la comisión de hechos punibles, de conformidad con la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Tiene una finalidad primordialmente educativa, es decir, de formación integral y siempre en la búsqueda de una adecuada convivencia familiar, por supuesto social. Lo que lleva a señalar que las mismas tienen una relevancia importante en el contenido criminólogo y de la policía criminal. Su aplicación se reivindica a la sociedad por el acto realizado y se le permite la rehabilitación posterior y la reinserción del adolescente a la misma sociedad. Como ya lo he expresado, dentro de estas medidas está la privativa o la privación de libertad, la cual en algunos delitos graves tiene una duración entre 6 y 10 años y en otros delitos entre 4 y 6 años. Considerando un amplio sector de la doctrina que el establecimiento de penas de mayor entidad, en vez de lograr un efecto intimidatorio hacia los adolescentes, puede más bien convertirse en un instrumento de venganza, de castigo, impidiendo la reconciliación consigo mismo y con la sociedad de una forma sociopedagógica. Como consecuencia de ello, se neutraliza su rehabilitación, la cual plantea la necesidad de realizar en el presente artículo, cuyo propósito es analizar la incidencia de esta medida de privación de libertad y en la rehabilitación del adolescente en Venezuela. Como investigación documental, la autora se produjo a constituir como información relevante y sugiriendo las líneas de proyecto de investigación, beneficiándose tanto las ciencias penales y las criminólogas y el derecho penal juvenil. La importancia teórica del presente trabajo de investigación radica en el compendio de la información que fue analizado de forma crítica, con el objeto de revelar datos e informaciones de gran interés para todas las personas interesadas en conocer, ayudar y profundizar sobre la problemática planteada. Cabe destacar que este estudio tiene como objetivo realizar un análisis sobre la participación de la víctima como querellante del proceso penal venezolano, por lo cual se hizo necesario definir el tipo de modalidad de la investigación e igualmente el método, las técnicas, las fases o etapas que se cumplieron para alcanzar los objetivos propuestos, tomando en consideración los criterios expresados en las múltiples fuentes consultadas y por sus características sobre esta investigación, corresponde al tipo documental, el cual, según el Manual de Trabajos de Grado y Especialización, Maestrías y Tesis Doctorales de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL 2010-2015, es el estudio de problemas con el propósito de ampliar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo principalmente en trabajos previos, información y datos divulgados por medios impresos, audiovisuales o electrónicos. La originalidad del estudio se refleja en el enfoque, criterios, conceptualizaciones, las reflexiones, conclusiones y en general el pensamiento del autor. De manera que con el apoyo en los juicios antes descritos, este estudio empleó el método del análisis por cuanto se revisaron fuentes bibliográficas afines para efectuar el análisis y la interpretación de estos documentos, escritos, orales, audiovisuales
y electrónicos existentes, tal como sostiene Méndez 98-99. El análisis inicia en el proceso en el conocimiento a partir de la identificación de cada uno de los elementos que caracterizan una realidad. De esta forma se establecen las relaciones de causa y efecto entre los aspectos que contienen el objeto de la investigación. A fin de dar cumplimiento a los objetivos planteados, debieron ser aplicadas técnicas esencialmente documentales, las cuales se fundamentan principalmente en la manipulación e interpretación de la normativa legal vigente relacionada con el tema investigado. Ello con apoyo de diferentes fuentes jurídicas, escritas, como textos, investigaciones previas, jurisprudencias, comentarios, entre otros, y procurando obtener los beneficios de medios electrónicos, especialmente del Internet, para darle amplitud, para ampliar esta investigación. Mis consideraciones finales. El proceso penal venezolano ha experimentado en los últimos años cambios profundos y trascendentales, tal como la puesta en práctica de los juicios acusatorios orales, que exigen en la actualidad consolidar esta actividad con rigor científico, por su papel en la impartición de justicia por los órganos competentes dentro de la sociedad, lo que conlleva a una visión sobre los distintos actores que forman parte de los procesos penales, y en el caso específico que interesa a la presente investigación. Consecuencias jurídicas en la participación de la víctima como parte querellante del proceso penal venezolano, bajo nuevos enfoques conceptuales y orientados al cuidado de los dominios intelectuales de la literatura científica especializada por parte de los sujetos que se relacionan con esta actividad jurídica. Los nuevos enfoques en el derecho penal han influido con aspectos renovadores, produciendo cambios en los métodos y técnicas a aplicar en el proceso penal. Estos cambios exigen la presencia de abogados altamente calificados e informados como actores fundamentales del mismo, para tratar de garantizar la implantación de nuevos modelos y sistemas jurídicos enfocados desde un punto de vista tal como representa la visión actual de la víctima en el Código Orgánico Procesal Penal. La importancia de la víctima radica que en futuras revisiones del Código Orgánico Procesal Penal se busque la forma de proteger a la víctima con mayor efectividad, equilibrando los intereses de ésta con los del imputado, al identificar los criterios prácticos y básicos de la víctima en el proceso penal venezolano. Se puede concluir que las víctimas de los delitos han venido tradicionalmente padeciendo cierto olvido, no solo en el ámbito del derecho penal, en el procesal, sino también en la planificación de la política criminal y la asistencia social. Por otro lado, vienen sufriendo además de daño físico o pérdida material provocada en el acto criminal, en un proceso de victimización secundaria derivada de un inadecuado tratamiento procesal, en el que otras experiencias se ven reiteradamente sometidos a interrogatorios sucesivos, en condiciones no siempre idóneas para la prestación de un testimonio sereno y cabal. Debe tenerse en cuenta además los distintos delitos generan diferentes tipos de víctimas, como problemas particulares y específicos que deben ser atendidos desde la consideración de sus peculiaridades y diferencias.
Para finalizar, es necesario resaltar las condiciones auténticas de la víctima van a depender de su capacidad procesal, es decir, de la capacidad para ser parte de la legitimación ad causam de su presunta víctima directa del delito. Es indiferente que se trate de una persona natural o jurídica. Esto abre la posibilidad de que las personas de derecho público puedan actuar como querellantes en el proceso penal. Realizado aportes y debe ofrecer de suma importancia, fundamental obtener lo responsable que se le repare el daño causado, de forma de valorizar la angustiosa situación de la víctima desde un punto de vista procesal e institucional. Las propuestas de cambio apuntan fundamentalmente a tres grandes pilares. En primer término, debe reconocérsele a la víctima la posibilidad de participar en la reparación del daño, sino también si busca que se le condene al culpable a una justa pena. Esta actuación en el procedimiento debe ser subordinada al accionar del fiscal verdadero, representado en esta sociedad y en el juicio originado en el delito. Por otra parte, debe existir que el organismo público predisponga a permitir a la víctima recibir de inmediato una asistencia integral en lo jurídico y un aporte que sea la reparación puntual del daño por parte del causante que colabora y que esta se obtenga. Es necesario que el Estado otorgue un trato diferenciador a la víctima, que es aquel que sufre en forma directa sus defectos de este fenómeno y se conoce como la revictimización, pues el que sufre el delito vuelve a sufrir con el trámite legal que se pone en marcha para investigarlo y juzgarlo. Evitar las demoras excesivas en los procesos. El tiempo exige esta colocación con la justicia, hay que exigirlo, que muchas veces excede lo realmente necesario, pues las demoras vuelven a perjudicar a aquel que ya se vio dañado por el hecho que ha sido o que se está investigando. Esto ha sido todo. Me despido con entusiasmo y deseándole el mayor de los éxitos de sus funciones, doctor. Feliz noche.